tenemos un tema sumamente interesante que tiene por título La tragedia de Israel. A través de estos temas, nuestro fin es dejar claro a nuestra audiencia cuál es la situación actual que Israel tiene como nación, para que usted esté claro en cuanto a lo que está sucediendo en el cercano o Medio Oriente, qué pasa allí, por qué Israel está en guerra con la gente de Palestina, qué ocurre con la Franja de Gaza. Hemos ido explicando poco a poco. De antemano hemos presentado temas que nos dan luz para nosotros entender si actualmente Israel como nación tiene alguna responsabilidad dentro de las profecías. Y por supuesto, hoy, con este tercer tema, el fin que buscamos es dejarle a usted claro cuál fue el plan que Dios tuvo con Israel y cuál es el plan que actualmente Dios tiene para con su iglesia. Eso es de gran importancia porque, como lo he dicho, muchas personas nos han escrito y preguntado: hermano Oliver, lo que está pasando allá en Israel, ¿qué incidencia tiene en las profecías actuales? Hicimos 2 temas donde explicamos punto por punto, pero nuevamente nos vuelven a preguntar: pero hermano Oliver, no tiene nada que ver lo que está pasando allá en Israel, no está pasando, o sea, lo que está ocurriendo no tiene incidencia directa en las profecías bíblicas. Bueno, entonces vamos a tener un tercer tema, que es este, y creemos que con este tema va a quedar bastante claro el panorama. Ya ustedes conocen nuestro sistema. Yo con un clic me paso a la mensajería, les pregunto hasta aquí cómo vamos, veo cómo ustedes están mirando el tema, veo si me estoy dando a explicar correctamente, puedo preguntarles alguna cosa, y con un clic nuevamente paso a la presentación de la tarde de hoy. Repito a todos que estos materiales están disponibles en patreon.com/Corona Studio. Únase al Corona Studio Team, así usted descarga todos estos materiales y los puede compartir y predicar en su iglesia local. Así que gracias por acompañarnos. ¿Qué tal si iniciamos como siempre con una palabra de oración? Ustedes saben que orar es clave a la hora de nosotros estudiar las Sagradas Escrituras. Vamos a orar. Querido Padre, abrimos tu palabra en la tarde de hoy con la seguridad de que tu Espíritu Santo nos va a dar guía y dirección. Invocamos tu nombre para que te hagas presente en medio de nosotros. Permite que esta señal pueda llegar a cada lugar a través de las redes sociales, de las radios y de todos los medios que tú has provisto, y ayúdanos a ser instrumentos para que tu evangelio sea predicado al mundo. Gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra en libertad, de compartir estas maravillosas verdades. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy tenemos un tema maravilloso. Nuevamente estaremos estudiando sobre Israel y, lógicamente, esto está íntimamente ligado a lo que está pasando en el Medio Oriente, que no es cualquier cosa, ya que lo que está ocurriendo en el Medio Oriente puede ser la mecha que encienda una situación bélica mundial sin precedentes. De hecho, este sábado voy a tocar un tema donde voy a dedicarme aún más a hablar sobre el conflicto que se está abriendo en el mundo. Vamos a hablar sobre la Tercera Guerra Mundial, que dicen las profecías, porque el mundo está entrando en una espiral muy peligroso. Muy peligroso. Se está agitando el espíritu bélico en el mundo. Y las profecías tienen mucho que decir en cuanto a esta agitación. Entonces nosotros no podemos estar en tinieblas. Es necesario que nosotros nos pongamos al día en relación con todo este acontecer. Al igual que se está agitando el tema del calentamiento global, como así lo llaman, el cambio climático, como así lo llaman. De hecho, este mes se está llevando hacia adelante estas reuniones en relación a mirar el cambio climático. Vamos a hablar sobre este tema también en próximos temas, porque no podemos quitar la mirada de lo que se está cumpliendo proféticamente. Lo que está ocurriendo en Israel es bien serio y quisiera abordar este tercer tema
para contarles un poquito sobre esta tragedia que vive Israel y qué incidencia tiene en las profecías actuales. De antemano, voy a citar Romanos capítulo 9, verso 3, donde un israelita, un judío, como lo era el apóstol Pablo, escribe una carta a los romanos diciéndole algunas cosas interesantes. Y miren lo que dice el verso 3 y 4. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Noten cómo Pablo me llama la atención, porque acá en el verso 3, Pablo hace una distinción que nosotros no podemos perder de vista y es muy importante que la tomamos en cuenta, ¿ok? Y voy a leer el texto otra vez porque cada palabra de la Biblia tiene un sentido pero muy perfecto y nosotros no podemos quitarle la mirada. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, ¿ok? Dice Pablo. Porque Pablo sufre al ver que la nación en la cual él nació, creció y en la cual él desarrollaba su ministerio le dio la espalda a Dios. Entonces Pablo dice, yo mismo quisiera ser un anatema, estar separado de Cristo, con tal de que mis hermanos estuviesen con él, por amor a mis hermanos. Y luego añade, los que son mis parientes según la carne. Hay una gran diferencia en el parentesco que Pablo tenía con el pueblo de Israel, basándonos en la carne y también en la parte espiritual. Y esto es importante que lo notemos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque Pablo anteriormente era un pariente en todos los sentidos. Anteriormente, Saulo de Tarso era un pariente no solo espiritual, porque creía lo mismo que ellos, sino también era un pariente según la carne, de nacimiento. Era, y lo podemos decir, Pablo lo fue, un israelita. Pero Pablo ahora entiende que el parentesco no es espiritual. Por eso lo dice, los que son mis parientes según la carne. Porque ya hay una separación en la parte espiritual. Al aceptar a Cristo, ha quedado separado espiritualmente de este pueblo que era el pueblo de Israel. Verso número 4. Que son israelitas. Mire cómo los llama. Interesante. Porque esa terminología ya no se usa más. De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Óigame, Pablo, dolido por la situación que Israel atravesaba en ese momento, cuando negó al Salvador, cuando le dio la espalda a Cristo, y no solo eso, lo crucificó. Dolido por eso, Pablo dice, ojalá yo fuese un anatema, separado yo de Cristo por amor a mis hermanos. Los que son mis parientes según la carne, ya no son espirituales, que son los israelitas, no israelíes, israelitas. Y Pablo recuerda todo el proceso que este pueblo pasó, donde está la adopción, ¿ok? Que Dios los recoge y dice, ustedes ahora son un pueblo mío, un pueblo especial mío, ¿ok? Le mostró su gloria, la gloria, les hizo un pacto delante de ellos, hizo pacto con ellos, promulgó su ley, los 10 mandamientos, ¿ok? Les presentó las formas de culto que tenían que celebrar y además les dio grandes promesas. Miren cómo Pablo se refiere a ellos y tomamos la distinción, ¿no? Se refiere a ellos como parientes según la carne, ya no espiritualmente, porque ahora Pablo es un siervo de Cristo y rememora lo que fue Israel de antaño y el llamado que Dios le había dado. Yo aprovecho la oportunidad porque aquí Pablo los llama israelitas, que son israelitas. Yo le hice esta pregunta a la inteligencia artificial. ¿Israelitas
o israelíes. ¿Cuál es la diferencia? Para nosotros estar claro, porque si usted nota en la escritura, Pablo aún no los llama, o mejor dicho, Pablo no los llama israelíes. Pablo dice, mis parientes según la carne que son israelitas. ¿Ok? Entonces yo le hice esta pregunta a la inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia? ¿Israelitas o israelíes? Ella me dijo estas palabras. La diferencia esencial es que israelitas se refiere a los descendientes de las antiguas tribus bíblicas de Israel. Mire qué interesante, ¿no? O sea que se conecta directamente a el llamado especial que Dios le hizo a Abraham, a Jacob, a Isaac y por supuesto que le hizo a la descendencia directa que generó 12 tribus. Entonces, israelitas está íntimamente ligada, esa palabra, al llamado que Dios le hizo al pueblo de Israel en la época bíblica a través de las 12 tribus, ¿ok? Mientras que israelíes se refiere a los ciudadanos del Estado de Israel en la actualidad, independientemente de su origen étnico o religión. Interesante. Eso es bueno que lo entendamos porque actualmente el nombre con el cual los que habitan en Israel son llamados no es israelitas. No, ahora se les llama israelíes. ¿Ok? Y por supuesto, dentro de ese cambio hay ciudadanos que en la actualidad son o tienen un origen étnico, ¿cómo podríamos ya decirlo? Un origen étnico mundial, porque estuvieron rodando por todos lados, y muchos comparten diferentes creencias. No es igual a la época en que se les llamaba israelíes. Entonces yo le pregunto a mi gente, hasta aquí, miren todo lo que uno tiene que estudiar, miren todo lo que uno tiene que entender para poder mirar lo que significa Israel hoy día. La necesidad de compararlo con el Israel de antaño, con el Israel de hoy, entender todos estos cambios. Ya no podemos decir que Israel es exactamente la descendencia de esas 12 tribus, porque pasaron por periodos muy duros, donde estuvieron sin territorio. Muchos han nacido en múltiples países del mundo y entonces luego volvieron a su tierra porque estuvieron sin territorio por mucho tiempo. Algunos ya no tienen las mismas creencias. O sea, ha habido un cambio y por eso hay una gran diferencia en llamarlos israelitas o llamarlos israelíes. Pablo dice, son mis parientes en la carne. Ya él hace una distinción en la carta a los Romanos cuando habla espiritualmente. Así que seguimos aprendiendo, seguimos viendo cosas interesantes y seguimos sobre todo hacia adelante. Yo quiero aprovechar el programa de hoy y poner sobre la mesa algunos puntos que me llamaron mucho la atención y que son puntos básicos, ¿ok? Y es entender qué pasó con Israel de antaño y cómo fue ese cambio, ese tropezadero con que ellos se hallaron, esa tragedia que Israel le tocó vivir consecuencia de. ¿Por qué hoy día Israel está hundido en eso que está hundido? ¿Qué tiene que ver lo que está pasando con las profecías actuales y la venida de Cristo? Israel como nación, ¿qué responsabilidad tiene delante del plan de Dios? Todo esto es bueno que nosotros lo volvamos a revisar para que a nadie le quede duda de qué es lo que está pasando en el mundo. Porque todavía hay gente que me dice, hermano Oliver, ¿estará pasando esto porque hay algún cumplimiento profético que no ha terminado? Bueno, mucho cuidado. Mando un saludo a José Gilberto, muchos saludos para ti, para Francia, para Silvia. Gracias por la sintonía, Dios les bendiga. Y suena el redoble. Suena el redoble y paso directamente a lo que es la presentación de la tarde de hoy.
¿Saben que Dios tenía un plan que ha sido trazado desde la eternidad, un plan en el cual Dios quería y quiere salvar a la humanidad? Y Dios, para que ese plan se ejecutara en su plenitud, necesitó escoger una nación que lo representara en el planeta. Y a esa nación Dios la llamaría su tesoro. Qué interesante, ¿no? Me llama mucho la atención de esta figura porque es un tesoro que está en medio de un desierto en la arena. Y usted sabe lo que significa un tesoro, ¿no? O sea, es una cosa maravillosa la manera como Dios compara el llamado que le hizo al pueblo de Israel. Yo voy a comparar la cita que nos puede dar la base, que es Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Y ahora usted entenderá por qué Pablo dice en Romanos capítulo 9 que son israelitas, de los cuales vino la adopción. Aquí está Dios haciéndole la propuesta, la gloria, Dios se presenta delante de ellos, el pacto, la promulgación de la ley. Note cómo esto está íntimamente ligado. En el texto que yo estoy citando, Dios le está proponiendo a Israel justamente eso que describe Pablo. Dios le está proponiendo a ellos ser un pueblo especial, una nación escogida, pero bajo condiciones, no incondicionalmente, que es lo que muchos de nuestros hermanos evangélicos no terminan de entender. Dios colocó condiciones que siguen presentes, condiciones que no cambian, condiciones que son importantes para mantenerse dentro de ese pueblo escogido. Y Dios les dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Noten, aquí está el pacto que Pablo informa en Romanos capítulo 9. Entonces, si ustedes lo hacen, ¿ok? Aquí hay una condición, si ustedes, ¿ok? Entonces vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. O sea, Dios está escogiendo una nación que va a ser su representante en la tierra, atención, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, lo primero que tenemos que aprender en cuanto al llamado que Dios le hizo a este pueblo en el pasado, es que Dios les ofreció un pacto con condiciones. Y si ellos aceptaban, Dios los adoptaría como sus hijos, como su pueblo, como su nación, ¿ok? Y no solamente eso, sino que además ellos para Dios serían un tesoro especial sobre todos los pueblos, porque de Dios es toda la tierra. Qué interesante, qué interesante. De hecho, en el Salmo 135, verso 4, se ratifica que esto lo que hizo Dios fue una propuesta para Israel. Dice David en el Salmo 135, 4, porque Jehová, es el diminutivo de Jehová, ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Entonces usted puede notar que Dios entre todas las naciones no buscó la más fuerte, no buscó la más grande, no. Yo pienso que buscó la más débil, la más insignificante. Y Dios dijo, yo quiero hacer de ti una gran nación, un especial tesoro, un pueblo santo entre todas las naciones. ¿Y saben qué? Usted se lo mandó de tarea en Éxodo 19. El pueblo, al escuchar la propuesta, que tiene una condición muy importante, oír su voz y guardar el pacto, que son los 10 mandamientos, la ley, ¿ok? Que aquí aparece clarito, los cuales son la adopción, la gloria del pacto, la promulgación de la ley. Cuando ellos escuchan la propuesta, ellos dicen, vamos a aceptar. Dile a Dios que nosotros vamos a aceptar. Así que, cuando ellos aceptan esta propuesta, inmediatamente se sella el pacto y ellos pasan a ser ese especial tesoro. Quiero compartir otra cita
que se halla en Malaquías capítulo 3, donde se ratifica que esto es así. De hecho, les voy a contar algo. Ya en Malaquías, el pueblo ha cometido graves errores, rompiendo vez tras vez su promesa de guardar el pacto, de oír la voz de Dios, de seguirlo. Ya han destruido el templo que Salomón edificó, y con todo Dios permitió que el templo fuera reedificado, y Dios les confirma el plan. Y mire cómo lo dice Malaquías capítulo 3, versos 17 al 18. De hecho, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. De Malaquías hasta Mateo hay 400 años de silencio profético que lo rompe Juan el Bautista. Y serán para mí, Malaquías 3, 17 y 18, mi especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia. Y noten esto es maravilloso, entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Miren cómo Dios nuevamente ratifica: ok, yo entiendo que ustedes se equivocaron, ustedes quebrantaron mi pacto, ustedes me dejaron en vergüenza delante de mis enemigos. No pasa nada, no pasa nada. Yo los perdonaré, como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Pero noten que el verso 18 mantiene la condición: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Yo hago diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Clarito, mis hermanos. O sea, Dios en su misericordia, no podemos decir que Dios, óyeme, Dios fue un padre duro, un padre sin misericordia. No, al contrario, mire, bendito sea el nombre de Dios, mis hermanos, amén. Si hay un ser misericordioso, paciente, tardo para la ira y grande en misericordia, ese es nuestro Señor. Y como una prueba indubitable tenemos al pueblo de Israel, que vez tras vez iba tras los Baales, iba tras los ídolos, le daba la espalda a Dios, y con todo Malaquías dice que el Señor los recibe como hijos, los perdona como hijos, para que ellos se den cuenta que Él hace diferencia entre el justo y el malo, el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y le pregunto, ¿cómo vamos hasta aquí? Está notando que definitivamente podemos tener la certeza que en el pasado Dios, entre todas las naciones, escogió al pueblo de Israel y quiso de este pueblo hacer un especial tesoro que lo representara en el mundo entero. Ahora bien, ¿y para qué? ¿Cuál era la función? ¿Qué quería Dios de ellos? Es la gran pregunta que yo me hago. ¿Cuál era el beneficio de parte de Dios, que está haciendo un pacto, al acobijar a Israel como un especial tesoro? Sueno el redoble y gracias por compartir el tema de hoy. Un abrazo grande para todos y les respondo. Dios quería de este pueblo un reino de sacerdotes. Ese era el plan, hermano. Dios quería tener instrumentos en su mano. De hecho, lo estamos estudiando en el folleto. Tener instrumentos en su mano que imitaran su carácter, que proclamaran su evangelio y que prepararan al mundo para su pronto advenimiento, que era la primera venida. Y por supuesto, luego posteriormente para la segunda venida. Quería un reino de sacerdotes. Imagínense, una nación de sacerdotes. Y les voy a compartir Éxodo 19:6, donde Dios les hace la propuesta: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Clarito, o sea, yo quiero, Moisés, que tú le seas claro. Yo estoy buscando una nación de sacerdotes, un reino. No olviden esa palabra porque es importante. Un reino donde yo soy el rey. ¿Ok? Eso es importante porque en los días en que Dios le hizo la propuesta no había reyes, no estaba ni siquiera Saúl, que fue el primer rey,
No había reyes. Había un reino y el rey era Dios. Amén. Entonces yo quiero un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Lo que le faltó decir a Dios fue que me representen en este mundo, que prediquen el evangelio en este mundo. Era tan tremendo esto que de hecho usted puede leer en Zacarías capítulo 8, cuando Zacarías habla en cuanto a la función del pueblo de Israel. Y yo pudiese aquí pasar toda la tarde solamente hablándole de la función del pueblo. Zacarías capítulo 8, versos 22 y 23 dicen: y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Y yo pregunto, ¿y por qué? Porque estos pueblos tendrían interés. Pueblos y fuertes naciones. Porque estos pueblos tendrían interés en buscar a Jehová. En Jerusalén, donde estaba el santuario, por eso se hace énfasis. Y a implorar el favor de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque si el pueblo cumplía un reino de sacerdotes, ustedes me serán, si el pueblo cumplía y mostraba que realmente ellos temían a Jehová, que eran ordenados, temerosos de Dios, que guardaban su santa ley, entonces las naciones circunvecinas dirían: nosotros tenemos que ir a Israel hasta Jerusalén para que ellos nos hablen de Jehová, porque hemos visto que Dios está con ellos, los protege, los bendice, los guarda y son un pueblo santo y perfecto. Ese era el resultado. No lo olvide. No es que Dios quería escoger un especial tesoro para solamente decir: viste a mi pueblo que es mío, mi pueblo, yo lo quiero mucho. No. Era para que el pueblo representara a Dios en este planeta. Verso 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Zacarías capítulo 8. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Tremendo, mis hermanos. Esto es una cosa maravillosa. Dios tenía un plan maravilloso con Israel. Un plan que si se ejecutaba, el resultado iba a ser algo increíble. Y les digo una cosa, yo pienso que si Israel hubiese cumplido a cabalidad el plan y nosotros en nuestros días lo cumpliéramos a cabalidad, estoy casi 100% convencido de que ya no estaríamos en este planeta. No, mis hermanos, el mundo entero preguntaría: ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué Jehová los guarda de esa manera? Y nosotros responderíamos: nosotros somos su especial tesoro. ¿Y por qué? Porque guardamos su ley y andamos en su pacto. Ese era el plan. De hecho, yo pudiese citar muchos textos. Voy a darle un texto más de referencia. No tengo todo el tiempo, pero voy a citar uno de mis textos que son el santo y seña cuando yo hablo de este tema, y se halla en el Salmo 67. Mire lo que dice el Salmo 67. Para mí un salmo clave para entender el tema. No lo tengo en la presentación, pero me vienen muchos textos a la mente. Salmo 67:1. Mire lo que dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Está hablando, está cantando David en cuanto a su relación, resultado de estar en la presencia de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga a esta gran nación, a este gran tesoro, a este especial tesoro. Y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah. Aquí hay un punto dentro del canto que posiblemente se repetía. Fíjense lo interesante. David dice que tenga misericordia, 1, que nos bendiga, 2, y ahora aquí está su carácter, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y ahora usted va a notar el para qué, porque eso es lo importante. Lo importante era entender su misión, algo que el pueblo perdió la noción del llamado. Para que sea conocido en la tierra tu camino, dice la Escritura. ¿Puede ser más clara la Biblia? ¿Para qué era tan necesario que Dios tuviera misericordia de ellos, que los bendijera y además que su carácter
resplandeciera sobre su rostro, para que el nombre de Dios y el camino de Dios, que representa directamente la santidad, fuese conocido en todas las naciones. Óigame, maravilloso eso, ¿no? Entonces, aquí usted puede notar cómo Zacarías está dando en el clavo. Si se cumple la profecía, si se cumple el mandato divino y si Israel cumple la parte que le toca, entonces de toda nación tomarán del manto de un judío diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Y le pregunto a mi gente, ¿cómo vamos hasta aquí? Está notando que definitivamente hay un llamado. Dios quiere una nación que lo represente. ¿Ok? Dios escoge a una de las más débiles, les hace la propuesta, les coloca las condiciones, el pueblo lo acepta y ese es el pueblo de Israel. Ese es el pueblo de Israel. ¿Ok? Ahora bien, inclusive, queridos hermanos y hermanas que están en sintonía, gracias nuevamente por acompañarnos. Inclusive, en la propuesta, Dios les dice algo que es increíble. Cuando yo lo leo, yo digo, óigame, qué bendición tan grande fue eso para Israel, ¿no? Quiero compartir con ustedes esta información. Y es que Dios, además, dentro de las condiciones que le ofrece al pueblo, imagínense, tú vas a ser mi especial tesoro, yo voy a velar por ti, yo voy a ser tu sanador, yo voy a ser tu rey, no te va a faltar nada, me voy a preocupar para que tú seas lo más deseable de la tierra. Cumple con tu condición que yo te garantizo cumplir con la mía. Y ahora le dice, y para completar, donde tu planta del pie pise, yo te garantizo que va a ser tuyo. Y no porque tengas que pelear por ese terreno o por ese territorio. No, déjame a mí a tus enemigos. Yo me encargaré de ellos. Les infundiré terror cuando te nombren, para que ellos solitos se vayan. Y entonces tú, donde pongas tu pie, tú lo puedes tener para ti. Imagínense eso, hermano. Óigame, ¿qué más se podía pedir? Voy a compartir Deuteronomio capítulo 11, versos 22 y 23. Y aquí usted nuevamente va a encontrar que en las propuestas divinas hay condiciones. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 9 que Dios colocó condiciones. Esos son mis hermanos en la carne, ya no espiritualmente porque no aceptaron a Cristo, pero son mis hermanos en la carne. Yo soy israelita, decía Pablo. Mire cómo dice Deuteronomio 11:22, porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amáis o amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, es lo mismo que aparece en Éxodo 19. Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Óyeme, no es que ellos iban a tener que hacer un curso para manejar espada y cuchillo y militar. No. Eso Jehová dice, no, ustedes me dejan eso a mí. Yo me encargo de resolver esos asuntos bélicos. Su trabajo es desposeer, tomar todas esas naciones grandes y más poderosas que ustedes, yo se las voy a entregar. Pero tienen que ser cuidadosos a la hora de cumplir su parte. Yo quiero que ustedes me amen. Yo quiero que haya una relación entre nosotros. Y entonces vienen las palabras célebres. Deuteronomio 11:24. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Increíble, increíble, mis hermanos. No van a tener que pelear. Su trabajo, miren lo sencillo del pacto. Mire, usted le tiene miedo a esas naciones. Usted sabe que son muy malas, que tienen grandes ejércitos. Ese no es su problema. Su problema es guardar cuidadosamente todos los mandamientos que yo prescribo hoy
Su problema es amarme a mí, vuestro Dios, andando en mis caminos y siguiéndome a mí. Y mi problema es echar de delante de vosotros a todas estas naciones, y donde ustedes pongan el pie, eso será suyo. Cumplan su parte y yo cumpliré la mía. Óigame, hermano. Yo cuando leo esto, yo digo, qué contrato tan maravilloso. ¿Sabe? Y le voy a decir un secreto. ¿Sabía usted que hoy día esa promesa y ese contrato sigue vigente? Dios sigue ofreciéndonos a nosotros su cuidado, su protección, todo lo que hay que nos favorece con tal de nosotros cumplir nuestra parte. Ahora, me llama la atención y he colocado un mapa para que usted tenga una idea dónde ubicó Dios a esta nación, a este gran tesoro, a este pueblo especial, a este reino de sacerdotes. ¿Dónde lo colocó? Lo colocó exactamente aquí. Si usted nota, no podemos ponerle la mirada a América, porque América, entre comillas, estaba no la podemos ubicar dentro de la historia porque comenzó a correr de una manera dramática desde 1492, que Cristóbal Colón descubre América. Israel estaba acá, en un lugar que podemos nosotros decir que era el medio del camino para ir en todas las zonas conocidas de la época. Para que usted tenga una idea, para ir a África, usted tenía que pasar por este pequeño borde y llegar hasta África. Para ir a Europa, usted tenía que pasar por este pequeño borde. Aquí tiene Italia, España, y aquí tiene otras naciones. Tenía que pasar por este pequeño borde. Si usted quería ir a Asia o a Europa Occidental, usted tenía que pasar por este pequeño borde. Dios los colocó en un lugar estratégico para que fuesen para el mundo una luz que brillara y mostrara ese gran trabajo que Dios tenía para ellos, ser un tesoro, un pueblo especial. Algo estratégico. Y Dios le dijo, no tengan temor, donde su pie ponga ahí y pise, eso va a ser de ustedes. Pero le pregunto a mi gente, ¿hasta aquí cómo vamos? Le hago esta pregunta a mi gente. ¿Cómo vamos hasta aquí, mis queridos hermanos? ¿Cómo ven el tema hasta acá? Estoy siendo claro porque ahora voy a ir con el título del tema. Y ustedes ya vieron el título del tema. El título del tema es La tragedia de Israel. Porque hasta ahora todo se ve muy bonito, todo se ve muy bien, todo se ve perfecto, pero ahora lamentablemente viene un momento bien difícil, bien complicado. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Vamos bien? Muy bien. Gracias por estar en sintonía y gracias por permitirnos compartir la palabra de Dios y sobre todo por compartir el tema de hoy. Ahora bien, como ya tenemos claro el contrato, como ya entendemos perfectamente cuál era el plan, como ya entendemos cuáles eran las condiciones, que el pueblo las aceptó, que sería un especial tesoro, que tenían que brillar, que Dios resplandecería sobre ellos su rostro para que fuese conocido su nombre en todos lugares. Los colocó en un lugar muy estratégico. La pregunta es, ¿y qué pasó? ¿Y qué sucedió ahora? ¿Qué pasó? Bueno, pasamos entonces a esta parte importantísima del programa para entenderlo. Lo que pasó es que vino la tragedia. Y usted dirá, hermano Oliver, pero ¿cómo vino la tragedia? El Señor Jesucristo, antes de retirar todos estos favores formalmente, les voy a contar la reunión que tuvo Cristo con los líderes espirituales de esta gran nación, donde se sentó con ellos, les describió el contrato y les pidió cuentas. Y como las cuentas definitivamente no dieron y quedó evidenciado que este pueblo no cumplió con su parte, entonces Cristo tuvo que decirles de frente, delante de ellos, el contrato va a cesar.
todo lo antes hablado, todo lo antes expresado, todo eso se romperá y me tocará buscar otra gente que haga el trabajo. Porque Dios es un caballero. Dios es un caballero. El gran problema es que en el contrato, si ellos no cumplían, habían serias advertencias. Y las advertencias incluían que Dios retiraría su cuidado y vendría sobre ellos destrucción. Lógicamente, no olvide que todos los pueblos alrededor le tenían idea a este pueblo tan especial. No olvide que Satanás estaba detrás de que este pueblo fracasara. Así que si Dios retiraba esa protección, vendría el desastre. Y Dios no lo quería hacer, pero lamentablemente ellos forzaron a Dios para que Dios quitara su protección. Cristo se reúne con ellos y les cuento una parábola que yo he compartido muchas veces, pero que es una parábola que engloba toda la historia que les he contado. Y se halla en Mateo capítulo 21, 33. Oíd otra parábola. Cristo está delante de ellos, le está pidiendo cuentas y está a punto de romper el contrato. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña. Aquí usted va a ver todo lo que le acabo de presentar en una parábola. Ese padre de familia representa a Dios. La viña representa, podemos decir, algunos dicen que la viña representa Israel, otros dicen que la viña representa la tierra, pero definitivamente les dio la posibilidad de trabajar en su viña, ¿ok? Trabajar en su viña, que es de hecho un símbolo notorio de Israel. ¿Sabe qué? La viña es como árbol, la vid es un símbolo muy notorio de Israel, ¿ok? Muy notorio. Y les dice, la cercó de vallado. No tengo todo el tiempo para presentar cada uno de los símbolos. El vallado en la escritura es un símbolo de la ley. Usted recordará que Satanás le dice a Dios, tú tienes cercado a Job, por eso no lo puedo tocar. Y Dios le responde, es que Job es justo, es un hombre perfecto, por eso tú no le puedes tocar, porque Job vivía justamente el pacto que Dios le había prometido y que Dios le había expuesto a Israel. Job lo vivía en su totalidad, amaba a Jehová y guardaba sus mandamientos, oía su voz y no lo podía tocar. Y Satanás como símbolo dice, tú lo tienes rodeado con un cerco y no lo puedo tocar. Entonces aquí usted tiene todos los factores que están dentro del contrato. Cavó un lagar, porque el lagar es un símbolo de que tiene que haber fruto, ¿ok? Es necesario, se cava en una roca viva, se hace como un hueco en una roca viva. Todavía en Palestina existen lagares donde colocaban el resultado de la cosecha y se preparaba en ese lagar como fruto. Edifica una torre, ¿ok? Que es símbolo del santuario, es símbolo del santuario que se ubicaría en Jerusalén. Por eso dice también, y usted lo vio conmigo, tomarán el manto de un judío y dirán, llévanos a Jerusalén, porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Por qué Jerusalén? Porque ahí estaba esa torre que representaba el santuario, ¿ok? Y la arrendó a unos labradores. Esos labradores representan a la nación de Israel, a los que dijeron nosotros aceptamos el contrato. Si usted nota, la arrendó. Hay un contrato, la arrenda y se va lejos. Ahí está clarito. En el verso 33 está completico el contrato que Dios hizo con Israel. Todo lo que les he expresado, será mi especial tesoro, una nación santa, donde su pie pisará será suyo, yo los voy a bendecir, ¿para qué? Para que resplandezcan y el mundo me conozca. Ahí está todo el contrato expresado en un solo versículo, verso 33. Y se fue lejos.
Pero siempre llegaba el tiempo de la cosecha, porque no olvide que Israel tenía que cumplir su parte. ¿Y cuál era su parte? Su parte era que era un pueblo, una nación santa, escogida, que daría testimonio, y a través de este testimonio muchas naciones se acercarían al Señor. Yo se lo vuelvo y se lo leo para que usted lo mire. Yo lo he compartido. Nosotros vamos a decir, vamos a ir para allá, nosotros queremos acercarnos, tomaremos el manto de un judío, 10 hombres de las naciones de toda lengua vendrán. Esos eran los frutos, ¿ok? Esos eran los frutos. Entonces, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Esos siervos son los profetas. Son los profetas. Usted puede conseguir que en toda la Escritura Dios envía profetas. Y lamentablemente el trato a los profetas dejó mucho que desear. Verso 35, mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otro apedrearon. Era el clásico comportamiento hacia los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas llegaban y decían, no han cumplido el trabajo. ¿Dónde están los frutos, pues? Si el dueño de la viña le dejó todo esto, ¿por qué no hay frutos? Ah, tú vienes a cobrar, tú vienes a molestar. Y los mataban, los apedreaban y los perseguían. Verso 36. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Aquí está la tragedia de Israel. De hecho, ese es el título del tema. El título del tema es que Israel no cumplió con la parte del contrato. O sea, a mí me sorprende que muchos hermanos de otras denominaciones no miren que Dios le puso condiciones al contrato. Y todavía digan, no, ese pueblo que está allá representa al pueblo de Dios, a esa nación santa, escogida, tierra santa. No, porque había un contrato. Y cuando Dios envió a sus siervos, en las dos oportunidades los mataron, los apedrearon, los golpearon e hicieron lo mismo con el segundo grupo. Pregunto a mi gente, ¿está clarísimo, mis hermanos? ¿Clarito está el contrato? ¿Lo vieron en el verso 33? Clarito, en un solo verso, está todo el contrato que Dios le hizo a Israel. Completico, en el verso 33 nada más. Y del 34 en adelante ya Dios comienza a enviar para cobrar los frutos. Porque para eso hay un contrato. Y Dios está cumpliendo con su parte, pero ellos no. Clarito, mis hermanos. Clarito. Ahora bien, voy a pasar a una parte que es interesante en la parábola. Porque ahora Cristo va a decir qué va a ocurrir ahora. Cristo les va a decir a ellos cuál es la gota que va a derramar el vaso. Porque con todo, escúchame lo que les voy a decir. Con todo, el último profeta de la Biblia en el Antiguo Testamento, que fue Malaquías, usted recordará que ese último profeta dice con todo que Dios va a actuar con misericordia con ellos. Y se lo voy a poner en pantalla para que lo recuerde. Aquí se lo pongo en pantalla. Dios vuelve y los llama especial tesoro. Hasta Malaquías. Se ha cumplido la parábola completamente. Han matado a todos los profetas, los han perseguido. Se han salvado algunos por misericordia, como Jeremías, por ejemplo, después de haber atentado contra él muchas veces. Con todo, Dios dice, si ellos hacen lo correcto, yo los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Con todo. O sea que hasta donde hemos llegado, todo se ha cumplido, ¿ok? Todo se ha cumplido, pero está faltando ahora que venga el Mesías, que es realmente el motivo principal del contrato, que este pueblo anunciara el primer advenimiento del Mesías. Ese era el principal punto del contrato. ¿Por qué? Porque usted recordará que yo le cité el Salmo 67, para que el mundo entero conozca tu salvación. Este es un punto clave, mis hermanos. Este tema del contrato
realmente su punto principal, y lo voy a poner en pantalla, es esto que le voy a marcar acá. Y que se conozca en toda la tierra, en todas las naciones, tu salvación. ¿Y quién iba a salvar? El Mesías. Entonces, el que falta es el Mesías, que ellos deben proclamar. Y ahora Cristo se los dice y le dice, mira, finalmente, no olvide que le está hablando en parábolas para poderles entrar, porque si no, hubiese sido terrible. Les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Óigame, hermano, esa nación es la nación a la que Dios dijo, tú vas a ser mi especial tesoro. Sobre todos los pueblos de la tierra yo te voy a amar. Yo te voy a cuidar. Donde tu pie pise será tuyo. Tú vas a reflejar mi carácter. El mundo va a conocer a través de ti que yo existo. Entonces, finalmente les envía a ellos, con quien hizo el contrato que ellos dieron, lo haremos, a su hijo. Y dice, tendrán respeto a mi hijo. Verso 38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Terrible. Terrible, mis hermanos. Esto es algo increíble de leer. Increíble de leer. Y sobre todo, cuando nosotros apuntamos con los dedos hacia Israel, los otros dedos apuntan hacia nosotros. Cuidado. Y entonces el Señor les dice, y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Hermano, yo quiero decirle algo muy importante. Aquí el contrato se rompió. En este acto, toda posibilidad de recuperar el contrato se perdió. Dios perdonó todo lo que ocurrió en el pasado, les dio vez tras vez oportunidad, levantaron un primer templo, levantaron un segundo templo, mataron a los profetas, hicieron lo que quisieron. Por último, Dios les mandó a su hijo. Noten que el Señor se los dice, finalmente, o sea, como última opción, les mandó a su hijo. Y dice la Escritura, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Aquí se acabó toda opción y aquí el contrato quedó totalmente roto. Yo le pregunto a mi gente, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Están viendo? ¿Están viendo clarito? Les pinté todo el cuadro porque, ¿saben por qué? Porque yo no quiero que a usted le quede ninguna duda que lo que está ocurriendo actualmente en Israel no tiene ningún tipo de relación al plan que Dios tenía con esa nación de antaño, con ese especial tesoro. No. Eso se rompió en su totalidad, y quiero dejar esto claro en este tercer tema. En su totalidad, ese convenio, contrato, llámelo como quiera, se rompió cuando mataron al hijo. Totalmente. En la parábola, ahora Cristo, Silvia dice, se rompió para siempre. Bueno, Silvia, ya yo te voy a responder esa pregunta, porque esa es una pregunta importante, Silvia. Es una pregunta muy importante, si ese contrato se rompió para siempre. Ya yo lo voy a responder. Pero ahora yo quiero compartir la sentencia. Porque tiene que haber una sentencia. Recuerde que hay un juicio, se lleva a los labradores a juicio porque no han cumplido con su contrato y entonces Cristo les narra todo. Les dice, mataron al hijo del dueño que les tiene alquilada la viña, no cumplieron con su parte y entonces viene la sentencia. Tiene que haber una sentencia. Porque el contrato se rompió. ¿Y ustedes creen que el dueño va a querer negociar otra vez con ellos? Una cosa seria, ¿no? Mateo 21:40 dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Noten que Cristo usa un método muy interesante. Y es el mismo método que usó Natán cuando le dijo a David, mira, pasó esto, que un hombre se tomó
la única ovejita que tenía el pobre hizo banquete con ella, teniendo muchas ovejas, y al final no le dio cuenta de lo que hizo. ¿Qué opinas tú que debemos hacer? Y David se molestó y dijo, bueno, ese hombre es digno de muerte, tiene que parar con 4 tantos. Cristo usa el mismo método. De hecho, no lo usó Cristo. Natán usó el método de Dios. ¿Qué hará con aquellos labradores?, le pregunta Jesús. Y noten la respuesta, Mateo 21, 41 en adelante. Le dijeron a los malos, y noten que yo quiero que noten un punto clave, la distinción, porque dentro de la parábola hay distinción. Es lo que yo siempre le digo a nuestra audiencia. La Escritura tiene siempre palabras que son muy exactas. A los malos, interesante, porque el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso y que perteneció a los malos, cuando se arrepintió, Dios le dio una oportunidad. Interesante. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Óyeme, ¿puede ser más claro? Aquí, díganme sinceramente, ¿se rompió o no se rompió el contrato? Totalmente. No solo se rompió, sino que además se habla de destrucción. Mira, los malos los va a destruir sin misericordia. Algo cumplido en el año 70. Vuelvo y repito, la misericordia de Dios, paciente. Pasaron casi 40 años desde el momento que matan a su hijo. Casi 40 años, pero al final se rompió el contrato y vino la destrucción. Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esos labradores pasan a ser ahora los gentiles. Por eso, luego de la muerte de Esteban, usted consigue en Hechos capítulo número 10 que el evangelio es predicado a los gentiles y Pedro es uno de los primeros en unirse en esta misión. Y por supuesto, Pablo es llamado el apóstol de los gentiles. Aquí se rompió el contrato. Entonces, si usted me pregunta a mi hermano Oliver, entonces, ¿Israel tiene o no tiene que ver lo que está pasando allá? En absoluto, no tiene nada que ver. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Los edificadores son ellos y la piedra principal es Cristo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Saben que en otra epístola dice que cuando ellos dieron la sentencia, porque son ellos los que dan la sentencia, a los malos destruirá y arrendará la viña a otros labradores, ellos dicen Dios nos libre, cuando se dan cuenta que Cristo está hablando de ellos. Ellos dicen Dios nos libre, ya prácticamente estaba todo listo para cumplirse. Y termina Cristo diciendo en Mateo 21, 43, por tanto os digo, y aquí usted tiene la sentencia final firmada y sellada, que el reino de Dios, ¿se acuerda que yo le dije al principio, no olvide esta palabrita? No olvide esa palabrita. ¿Se acuerda que yo se lo dije? O sea, yo le hago una pregunta a mi gente. ¿Ustedes se acuerdan que yo se lo dije cuando le cité? No olviden esa palabrita que yo estoy leyendo donde dice que Dios quería hacer de ellos un reino de sacerdotes. ¿Se acuerdan que yo se los leí? Y quería hacer de ellos un reino. Es más, se la voy a poner para que usted la mire. Aquí está, Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y ellos dijeron, aceptamos todo, nosotros aceptamos la propuesta, danos la viña, nosotros la vamos a producir y te daremos cuenta en el momento que tú nos pidas. No hay problema, cuenta con eso. No cumplieron y ahora viene la sentencia donde se rompe el contrato y Cristo ahora les dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Se da cuenta? Vuelvo y le pregunto, entonces, ¿el reino de Dios sigue siendo representado por Israel como nación? Porque esa era una cosa interesante, que como nación ellos representaban al reino de Dios. No. Clarito está la sentencia, Cristo se lo está diciendo.
el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Puede ser más clara la escritura, mis hermanos? Clarito. Ahora bien, ¿qué ocurrió? Bueno, como decía la parábola, a los malos destruirá. Esa fue la sentencia que ellos mismos dieron. No todos los judíos negaron al Mesías. Usted recordará que 120 estaban en el aposento alto. Usted recordará que estaban los discípulos. Usted recordará que cuando Pedro predica, un gran número de sacerdotes se compunge de corazón, al igual que el pueblo. Y mucha gente entiende que cometió un error y se arrepiente, porque Dios es misericordioso. Usted recordará que en el proceso, el Saulo de Tarso, que era un perseguidor, se arrepiente al recibir el llamado y también se compunge de corazón y acepta a Cristo. Entonces hubo muchos judíos que de muy buena gana aceptaron el evangelio, pero ya la nación, como representante del reino de Dios, ya no tiene ninguna validez el contrato. El contrato ahora pasa a los gentiles que se ubican en todas las naciones donde ha sido presentado el evangelio. Yo se lo puedo decir de esta manera. ¿Dónde está el reino de Dios actualmente? Hablando en la misma simbología bíblica que representó al pueblo de Israel. Donde hay un creyente en cualquier país del mundo, Dios tiene su reino. Amén. En Venezuela, Dios tiene su reino. En Argentina, Dios tiene su reino. En Estados Unidos, Dios tiene su reino. Si en Israel actualmente hay creyentes, Dios tiene su reino. Su reino está representado por todos los creyentes de toda nación. Y ahora yo no tengo que hacerme judío, porque anteriormente, mire lo interesante, si yo creía y yo era griego, por dar un ejemplo, yo era griego y yo creía en el evangelio, yo me tenía que convertir al judaísmo, al hacerme que me dieran mi pasaporte judío. Y usted dirá, ¿y cuál era, hermano Oliver? La circuncisión. La circuncisión. Si yo, antes de la venida de Cristo, la primera venida, no era judío, yo decía, yo quiero pertenecer al pueblo de Israel. ¿Tú eres varón? Claro. Ok, tienes que circuncidarte. ¿Y por qué? ¿Y por qué tengo que circuncidarme? Porque ese es tu pasaporte de entrada. Ahí es donde nosotros te reconocemos como parte de nuestro pueblo. ¿Y quién mandó a hacer eso? Jehová. Ok. Si Jehová lo mandó a hacer, cuenten conmigo. Por esa razón circuncidaban a los niños. Y ahora usted entenderá por qué hubo el conflicto en los días de Hechos de los Apóstoles. Cuando los gentiles creen, dicen los judíos, hay que circuncidarlos. Y entonces comienza el conflicto. Ahí en Jerusalén tuvieron que ir a reunirse, porque Pablo dice, no hay necesidad. ¿Y saben por qué no había necesidad? Mire lo interesante, porque Israel ya no era el pueblo escogido como nación. Ese contrato se rompió. Yo no tenía que unirme a ninguna nación para formar parte del pueblo de Dios. Ahora, para yo formar parte del pueblo de Dios, me tengo que unir es al Israel espiritual y lo hago a través del bautismo. Ay, hermano, ahora comienza a tener sentido el evangelio. Ahora usted lo comienza a captar de una manera mucho más amplia. ¿Por qué? Vuelvo y repito. Bueno, el hermano Oliver, que vive en Venezuela, quiere aceptar el evangelio y quiere unirse al pueblo de Dios antes de Cristo, de su primera venida. Bueno, Oliver, tienes que circuncidarte. ¿Tengo que circuncidarme? Sí. Y si no lo hago, no te unes. Pero ya yo soy viejo para circuncidarme. Igualito lo tienes que hacer. Si no lo haces, si no cumples con el rito, tú no entras tú no formas parte de esa nación santa. Entonces, se rompe el contrato y Dios dice, ya no hay que circuncidar a nadie, porque ya no tienen que unirse a ninguna nación en la tierra. Ahora mis representantes están en todo el mundo y yo lo que necesito de ellos es que crean y sean bautizados. Y se forma el problemón donde Pablo dice, no hay que circuncidarlos. Dicen ellos, sí hay que circuncidarlos. No, van a Jerusalén, hacen el concilio
Y yo me imagino en esa discusión, ¿por qué quieren circuncidar a los gentiles? Bueno, porque para que se unan al pueblo de Israel. Pero ustedes no entendieron que el contrato se rompió. Y entonces ahora nosotros somos ¿qué nación? El Israel espiritual. Ahora todo el que cree y se bautiza pertenece al pueblo de Dios. Punto y final. Y entonces dijeron, bueno, quedó claro, entonces váyanse en paz, mis hermanos. Y quedaron solamente en algunos acuerdos que usted lo puede leer en ese concilio de Jerusalén. ¡Qué interesante! Entonces todo este contrato se rasgó en pedazos. Como definitiva, lamentablemente, en el año 70 se cumple la sentencia en toda su fuerza. Y usted recordará la sentencia, se la voy a leer. A los malos destruirá sin misericordia, Mateo 21:41, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto en su tiempo. Sí, en el año 70 Roma es la encargada de cumplir la sentencia que ellos mismos determinaron. Roma entra, sitia Jerusalén. No muere ni un cristiano, dice Flavio Josefo. Fue una situación horrible. Horrible. Si usted está viendo lo de Gaza, que es terrible y que da tristeza verlo, eso es algo muy suave en comparación con lo que ocurrió cuando Roma entró y destruyó Jerusalén y se dispersaron todos los judíos, los que pudieron escapar. Porque además lo hizo en una fiesta que ameritaba que todo varón judío estuviera en Jerusalén. Lo hicieron bien preparado para que la destrucción fuera una destrucción dura. Fue una sentencia dura la que ellos mismos recibieron. Y quedaron sin territorio. Qué interesante. Después de Dios decirle donde pongan el pie será suyo, no tenían territorio. No podían reclamar nada. Yo soy judío. ¿Y dónde queda tu país? No tengo territorio. Por eso usted entiende ahora que Pablo dice, bueno, son mis hermanos en la carne, pero quedaron sin territorio vagando por el mundo. Yo le hice una pregunta a la inteligencia artificial para que usted tenga una idea históricamente qué pasó, cómo Israel volvió a ese lugar que ocupó en antaño y que Dios también permitió que ocupara para que fuese una nación que representara su nombre y que no cumplió con el contrato. Yo le hice esta pregunta, ¿en qué año Israel fue reubicada en su territorio? Para que usted tenga una idea, porque desde el año 70, todo judío quedó vagando por el mundo, sin un territorio propio donde habitar. Yo soy venezolano y vivo en Venezuela. Usted es colombiano y vive en Colombia. No, yo soy judío. ¿Y dónde vive? En cualquier lugar, porque no tenemos a dónde. ¿En qué año Israel fue reubicada en su territorio? Mire lo que me respondió la inteligencia artificial. El Estado de Israel fue reclamado o proclamado el 14 de mayo de 1948, marcando el establecimiento oficial del país en su territorio. Oye, yo voy a sacar la cuenta rapidito aquí. Déjeme sacar la cuenta rapidito con la calculadora. 1948 menos 70 y me da que el pueblo de Israel estuvo vagando en el mundo 1878 años sin un territorio que los representara. 1878 años vagando por el mundo. Mire lo serio que es no cumplir con la misión. Que estamos estudiando, de hecho, en el folleto Escuela Sabática, lo importante de cumplir con la misión. Mire lo que es decirle, yo lo voy a hacer a Dios y no cumplir, pero además empeorar la cosa. Porque no solo no cumplieron, sino que asesinaron al hijo y de esa manera rompieron el contrato. Óyeme, dice, esta proclamación se realizó poco después de que el mandato británico sobre Palestina llegara a su fin. Qué interesante, porque en ese momento la Gran Bretaña era la que controlaba toda esa zona y de una manera un poco forzosa colocaron a Israel en el territorio que
en antaño ocupó según la Escritura, y por eso se formó esa franja en Gaza, donde tuvieron que desplazar a los palestinos y desplazarse a ese lugar, y entonces ahí está el conflicto que estamos teniendo. Pero ahí no tiene que ver en profecía. Quiero terminar con esto. ¿Cuál fue el tropiezo de Israel? ¿Por qué Israel terminó así? Porque tropezaron. Porque en la profecía, yo quiero decirle algo, Cristo dice que en la profecía lo correcto es que usted caiga sobre la roca. Caer sobre la roca es lo correcto, y caer sobre la roca significa que yo permito que el Espíritu Santo en su misericordia haga de mí un individuo que represente a Dios, me transforme. Yo caigo sobre la roca, me rompo hablando de manera simbólica, y entonces Dios me vuelve a hacer conforme a su imagen y semejanza. Ellos no quisieron caer sobre la roca. Entonces tropezaron con la roca, y la roca les cayó encima, y ahí tienen el resultado. De hecho, en Romanos capítulo 9, Pablo dice, hablando de esto, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Versículo 31, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Óyeme, duro, ¿no? Porque Pablo es un teólogo y dice, esta gente entendió el mensaje, esta gente se doblegó, se humilló, aceptó por la fe, y mi pueblo según la carne, porque ya Pablo se separó de ello en lo espiritual, que iba tras una ley de justicia, no tras el Dios de la ley de justicia, no lo alcanzó. Los gentiles caen sobre la roca, mientras que el pueblo de Israel, la roca les cae encima. Y Pablo dice en el verso 32, ¿por qué? Porque iba tras ella no por fe. Tremendo, hermano. Usted sabe que es un judío que sea tan humilde y decir, mira, el problema de nosotros es que no teníamos fe. No teníamos esa relación que nos hubiese salvado, sino que por obras de la ley nosotros queríamos era simplemente, yo se lo voy a decir en español, nosotros queríamos aparentar que había una relación. Y en esa apariencia tropezamos en la piedra de tropiezo. Hermano, no hay cosa peor que vivir de apariencias. Cuidado con eso, porque ese fue el pecado de Israel. Aparentaban estar cumpliendo con el contrato. Aparentaban amar a Dios. Aparentaban cumplir con la misión. Pero en esas apariencias se les fue la vida. Tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Sabe que hay un gran porcentaje según la Escritura y según los libros de Elena G. de White, el gran porcentaje, el grueso de la iglesia vive de apariencia, reviviendo la historia de este pueblo que fue el pueblo de Israel? Se los digo de corazón, queridos hermanos. Y ese fue el gran tropiezo de Israel. Pablo pregunta, ¿por qué? Porque iban tras ella, tras la salvación, no por fe, sino como por obras de la ley. Y luego dice el verso 33, como está escrito, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, alabado sea su nombre, no será avergonzado. Note, el que creyere en él no será avergonzado. Y Pablo termina, porque es una pregunta que me hacen mucho en el programa. ¿Y qué pasará con ellos, hermano Oliver? Porque usted va a Israel hoy día y la incredulidad se mantiene. Aún algunos creen que no va a pasar nada, que no vendrá ningún Mesías. Ya algunos han perdido la esperanza. Algunos siguen creyendo en la posibilidad de que venga el Mesías por primera vez. Entrar allí con un mensaje bíblico no es fácil, no crea que es fácil. No es fácil.
Y entonces algunos me preguntan, hermano, ¿y esa gente tiene oportunidad? ¿O el contrato se rompió definitivamente? Quiero aclarar que el contrato se rompió como nación. Ya Dios no tiene una nación escogida. No, ahora Dios tiene representantes del Israel espiritual en el mundo entero. Ninguna nación les representa, ni el Vaticano, ni Venezuela, ni Colombia, no. Donde usted vive, usted es un representante del Israel espiritual. Por eso Pablo dice, ya no hay griego ni judío. No, ni libre ni esclavo. Somos todos uno en Cristo, amén. Y entonces Pablo termina condicionando al pueblo de Israel, ese Israel que está ya batallando en Palestina, los condiciona bajo el mismo contrato. Hermano, el contrato no cambia. El contrato no cambia. Sigue igual siempre. Romanos 11:23. Y aun ellos, dice Pablo, si no permanecieren en incredulidad, noten cómo está el contrato, si oyeres mi voz y guardares mi pacto, si amareis a Jehová con todo vuestro ser y vuestro corazón, entonces vosotros seréis un pueblo escogido para mí. Pablo se lo repite, y si aún ellos, siendo él judío, si no permanecieren en incredulidad, ¿tiene el judío la oportunidad? Claro que la tiene. Igual que usted y que yo, las condiciones son idénticamente exactas. Ah, no, es que ellos son simiente de Abraham, ¿según qué? Según la carne, y eso no cuenta. Eso, es más, eso no contó nunca. Siempre tenía la responsabilidad del pueblo de creer en Dios. Entonces dice Pablo, serán injertados. Qué maravilloso. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Alabado sea el nombre de Dios. Gracias por habernos acompañado. Yo con este tema cierro lo que es todas las preguntas que hemos recibido sobre el tema de Israel. Yo creo que ha quedado súper claro este tema y voy a pedirles que por favor me acompañen. Yo voy a orar y voy a orar también por este conflicto tan duro y triste que está ocurriendo allí. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu palabra. Lamentamos, Señor, que seamos tan duros de corazón. No podemos mirar a Israel de antaño y decir, qué gente tan perversa. Porque nosotros muchas veces hacemos lo mismo que ellos. Vivimos de apariencias. Pero gracias, Señor, porque tú nos perdonas como un hijo y nos das una nueva oportunidad, como hiciste vez tras vez con ellos. Ten misericordia, ayúdanos a cumplir con el contrato, ayúdanos a resplandecer y que el mundo conozca que tú vives, que al vernos a nosotros puedan ver tu rostro y conocer tu salvación y querer conocerte. Señor, queremos rogarte muy especialmente por el conflicto que se está dando en el Medio Oriente. Mucha gente pone su mirada, ¿creen que Israel tiene protagonismo como nación? No, pero definitivamente mucha gente sufre, está siendo asesinada, no tienen comida ni agua, el mundo perece y tú sigues llamando a un pueblo santo para cumplir con la misión. Heme aquí, Señor, envíanos a nosotros a terminar con tu gran obra y a recordar al mundo que si no permanece en incredulidad, cualquier persona de cualquier nación será injertado en tu reino. Bendecimos tu nombre en esta hora, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Queridos hermanos, gracias por habernos acompañado, gracias por haber compartido el tema de hoy. Se les quiere como siempre muchísimo. El sábado habrá una tercera guerra mundial. ¿Será posible que haya una tercera guerra mundial en este planeta? ¿Qué dice la Escritura?
¿Qué dice el espíritu de profecía? No se lo vaya a perder porque el tema va a estar interesante. Que Dios bendiga a Venezuela y al mundo. Se les quiere mucho. Un abrazo grande. Gracias por su compañía. Donde pongas tu pie, eso será tuyo. Y serás para mí, mi especial tesoro. Una nación santa de sacerdotes. Si oyes mi voz y guardas mi pacto. Corona Studio presenta. La tragedia de Israel. En línea, con Oliver Coronado. Este jueves 2 de noviembre de 2023, a las 16 horas de Venezuela. Pero si no guardareis mi pacto, yo traigo sobre vosotros, gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás, y no entenderás lo que hablare, y de tu santuario no quedará nada.